Bueno, muy bien. A ver, ministro, su reflexión sobre el tema. No, si nosotros creemos que este es el fin de las operaciones, estamos todos locos. Este es el principio de las operaciones. Vamos a tener un año de operaciones corridas, pero a granel, como para hacer dulce. Porque acá el tema era embestir contra Amado. Y la verdad que esa discusión no era la discusión del día. La discusión del día era el presupuesto. En el medio, como decimos los abogados, apareció un incidente. ¿Qué opina de lo que dice Vudú? No leí, no escuché lo que dijo Vudú, no sé. Pero a mí dijo, no sé lo que dijo Vudú, porque a mí lo que usted me cuenta no me sirve lo que yo escucho. No sé qué dijo Vudú. ¿Y usted qué piensa de tal cosa? Yo pienso tal cosa. Es mi visión. Entonces lo desacreditó Vudú. Es ahorita un ministro. ¿Quién soy yo para desacreditar a un ministro? Y además coincido con su visión. Porque el análisis que él hace cuando refiere a la clase media alta es que el que tiene capacidad económica, cuando va a comprar, compra la marca que quiere, no la que puede, la que quiere. Entonces normalmente ese impacto lo recibe de una manera distinta. Y mi análisis era desde el punto de vista de economía simplista eso. Y yo no me moví de ese punto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que seguir mirando de esto? Que el planteo que hacen en términos internacionales es el deseo que ellos están teniendo. La operación del monopolio Clarín, el impresentable de Mañeto y toda la bajada de línea de sus empleados del mes, lo que ellos están pregonando, buscando es desfinanciar el Estado. Siempre desfinanciar el Estado. Lo que hicieron... El tema de las tercerizadas del otro día, y Héctor, que es el especialista en este tema, no me va a dejar mentir, en sí mismo una tercerizada no es mala. Si la tercerizada, alguien terceriza un trabajo para hacer ese trabajo y el trabajo que se le ofrece y las formas y las condiciones y el sueldo, tanto en el marco de lo que ese trabajo paga, no es nada malo. Lo complicado es cuando usted trae a alguien tercerizado para reemplazar a alguien que está dentro del convenio. Entonces, esto es lo preocupante, que usted ponga, va a ser una cosa bien grosera, a un tercerizado a manejar una locomotora. En esa situación, fíjense la línea argumental que armaron aquellos que son enemigos, porque no son adversarios, son enemigos y que van a querer romper la Argentina que estamos construyendo. Lo primero que armaron fue una estructura de discurso. ¿Y esta estructura de discurso qué dice? Dice... En primer lugar, nadie reconoce de antemano ni los factores de poder o los medios de comunicación vidriera de esos factores de poder reconocieron que la protesta de Mariano Ferreira, el chico que mataron, era exactamente la misma por la cual Pablo Moyano en algún momento, entre comillas muy grande, le bloqueó las imprentas a Clarín y a La Nación. Entonces hicieron, por un lado, hablaron de las tercerizadas para mostrar el Estado inútil, todos unos boludos bárbaros, no saben de qué hacer, nos controlan, y por otro lado, se hicieron bien los gires sin decir que la misma discusión que estaba llevando ese chico por ese lado, ese planteo que estaba quejándose era el mismo por el cual le habían cuestionado a ellos. Y los Moyano, Hugo, Pablo, se habían plantado ante La Nación y ante Clarín para discutir ese tema. Y la otra pata, de esta que no es menor, la segunda gran pata es, ¿quién lo mata al chico? Lo mata un señor que en algún momento lo trae un sindicalista. Señor, sindicalista CGT, Moyano, el gobierno, tiene que ver algo con el gobierno. Entonces estas son las dos patas argumentales con la cual construyeron esa estructura para gobierno durante esos días de la forma que está. Y en ningún momento les interesó ni lo que le pasó al pibe, como nos interesa a todos y como le impactó muchísimo a Néstor, porque me consta que le impactó muchísimo a Néstor en lo personal, ni le importaba resolver el tema de los tercerizados porque aún siguen sin resolverlo. Ahora, ministro, me imaginaba que si usted tiene una diferencia, supongamos, porque esas cosas pasan entre un grupo de gente que labura, por más que esté participando de un mismo gabinete, si usted como jefe de ministros tiene una diferencia con el ministro de Economía, con toda honestidad a mí se me ocurre que no le estaría contestando vía Diario Clarín o TN, digamos. Los trapos se lavan en su casa. Claro, lo llamará por teléfono. Primero que Amado es amigo personal mío. Varios ministros yo he logrado eso, Carlitos Tomada, Julio De Bío y otros que tengo amistades personales. Gracias a Dios, yo he conocido gabinetes que se mataban entre ellos. Somos amigos personales, nos juntamos periódicamente a comer, para charlar de cualquier cosa menos de trabajo. ¿Cómo yo voy a desacreditarlo al ministro de Economía en una negociación de esta característica, conociendo lo que había sucedido en el almuerzo con Angela Merkel cuando se había discutido sobre este tema? Y lo que define la presidenta de la Nación y el ministro exhibe en cada lugar que tiene oportunidad es: nosotros vamos a negociar.
Esta deuda se contrajo el 41% antes del doctor Alfonsín, el 9% durante el gobierno del doctor Alfonsín y el resto durante el gobierno de Menem y de la Rúa. Nosotros no contrajimos nada de esto. Se hicieron 5 acuerdos, de los cuales no se cumplió ninguno. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra presidenta y que Amado ha llevado como bandera a todos lados? Nosotros hemos dado cátedra de que cada acuerdo que se hizo se pagó, se cumplió y además no dejamos de crecer. Nosotros queremos llevar las dos cosas a la vez. Eso a mí no me lo permite el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, como obligó a la Argentina a tener una ley de flexibilización laboral. Entonces, nosotros no vamos a aceptar esas medidas. Nuestra decisión tiene que estar dada en el respeto que nos ganamos ante el mundo, porque gracias a eso, hoy Arcor tomó, por ejemplo, colocó un papel internacional a 7%. ¿Gracias a qué? A que se cumplió con el canje, se pagó religiosamente todo lo que se debía, que ni un solo dólar de eso se contrajo en este gobierno. Y ese respeto que nos ganamos con esa situación fue el que fue reconocido a través de esta nota que la Presidenta de Nación hizo conocer por cadena nacional para que se pueda presentar una propuesta, discutirla de los 6.000 millones que se debían en el 2001, llegar a una conclusión lógica que nos parezcan a todos, que no dejemos de crecer y que no nos pidan ninguna cosa que sea traída de los pelos. Es tan simple como se explica. A ver, Orlando. Interesante, me voy a meter con el tema de la inflación porque me parece interesante, porque es tan interesante y polémico como el de la seguridad. Aparece la sensación y ahí es inevitable la discusión. La manipulación también. Claro, exactamente. Yo me permitiría hacer una comparación. ¿Qué es esta? Nadie habla de la inflación de los salarios. Nadie habla de la inflación de las ganancias de los sectores que obtienen ganancias. Nadie habla de la inflación del consumo. Una pregunta que uno podría hacer es, ¿podría haber igual crecimiento, igual productividad, igual capacidad de dar empleo con menor inflación? Supongo, estoy haciendo una hipótesis periodística, desde la ignorancia, pero desde la intuición, que el ministro de Economía, el jefe de gabinete, la presidenta, estarán tratando de que sin parar el crecimiento y la productividad pudiera descenderse algún índice. Es tan básico esto que yo... El tema, digamos. Entonces aquí aparece el hecho de credibilidad o no en el gobierno. Cuando usted cree que un gobierno puede producir ese cambio, tiene la expectativa de que en algún momento va a ocurrir. Así como el que está medio excluido piensa que lo van a incluir porque es un gobierno de inclusión. El sistema mediático hegemónico está blandiendo el tema de la inflación, sobre todo ahora que viene fin de año. ¿Hace falta decir que van a aumentar las carpas? ¿Hace falta decir que la comida en Mar del Plata va a estar carísima? ¿Hace falta decir que todo vale más caro que los hoteles, que comer un pescadito en Mar del Plata va a salir como antes salía el caviar? No hace falta decir esto va a estar todos los días en los medios. Estoy adelantando, ¿sabe cuántas crónicas va a haber de eso? ¿Cuántos micrófonos puestos? ¿Cuánto va a aumentar la nafta? ¿Cuánto va a aumentar? Se van a agotar los combustibles, los peajes. Junto con eso, va a haber la noticia de que fue un récord de veraneantes en Mar del Plata. Yo parezco un récord de veraneantes. Entonces uno dice, ¿cómo? Hay un récord de veraneantes y está toda esta hipótesis de crisis y de caos. Bueno, lo cierto, y esto para cerrar este comentario que se nota que es un comentario improvisado, es... Evidentemente, las clases populares, por alguna razón que escapa a mi pequeña sociología, no sienten, no salen a la calle a producir digamos, el enojo de esa inflación que le produce a los Bonelli y a las clases medias. Y yo les voy a decir algo, cuando alguien de clase media va a comer a un restaurante, hoy, por ejemplo, se hablaba de la carne Kobe, una carne japonesa, más las vacas masajeadas, no hace falta hacer un estudio de esto. Todos los medios estaban hablando de eso, que llegó a los restaurantes y que valía 200 pesos el buffet. Una cifra. Se supone que eso hiere a quien lo está escuchando, que gana 1.000 pesos por mes o 2.000 pesos por mes. Este es un mensaje plenamente mediático, porque los medios son de derecha en general y están dirigidos al target de la clase media, que es el que consume ese mensaje. Entonces, esta es mi visión, es que mientras los medios sigan con eso no hay forma de contraatacar. Respecto de la inflación es evidente, y esto reconozcámoslo porque si no parece que seamos totalmente oficialistas. Ustedes sí, pero nosotros podemos observar. En el mundo uno observa que hay países que tienen 0
4% de inflación, 3 puntos de inflación, 4 puntos de inflación como mucho. Los países europeos, junto con las grandes crisis que obviamente tienen. No sé ahora cómo está Grecia, por ejemplo. Y que en Latinoamérica hay índices de inflación un poco mayores en algunos países. Generalmente son los países que tuvieron un crecimiento importante y venían de una crisis. Uno de ellos es Ecuador, el otro es Venezuela, el otro es Argentina, no sé cómo está Brasil, también tiene una pequeña inflación, creo que son 4 o 5 puntos de inflación. Es decir, este es un panorama, y yo creo que lo que dijo Boudou es cierto, pero no debería decirlo. Esta es la realidad. No debería decirlo, porque no le van a creer. No debería decirlo. ¿Yo puedo aportar un dato doméstico? Dale. Lo que dice Boudou tiene relación con esta experiencia mía. Nosotros estamos por aprobar mañana, porque seguramente vamos a tener quórum, el Estatuto de Trabajadores de Casas Particulares. En mi casa trabaja una persona que hace las tareas domésticas. Y ella hace las compras de mi casa en su barrio, no en el mío. Porque en su barrio son mucho más baratas que en el mío. A mí me pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Y yo me estoy haciendo hamburguesa de Kobe Beef y no digo nada. Pero lo que no se habla... 200 pesos carne picada, no hamburguesa. Lo que no se habla es por qué aumentaron los precios, sobre todo de la canasta alimentaria. Pues los precios aumentaron a fines del año pasado y a principios de esto, sin que haya habido una sola paritaria, un solo convenio colectivo, ninguna, digamos, influencia del costo laboral. Pero yo no me voy a callar contra los productores que están aumentando los precios. Yo los quiero señalar con el dedo más groseramente posible, porque después el planteo es si el INDEC mide bien o mide mal, pero el INDEC no aumenta precios. El INDEC lo que hace es armar estadísticas. No aumenta precios, los precios lo aumentan los productores. Claro, y en el aumento de la carne, la demostración la vamos a tener en poco tiempo más, porque la gente se va a seleccionar el consumo y lo va a tirar abajo. Yo este año me voy a la rural, me compro una vaca campeona y hago lengua a la vinagreta, reto a los perros. ¿Sabés por qué aumentaron los precios? Porque hubo, a fin de año pasado, la influencia que tuvo la asignación universal por hijo, elemento de inclusión social de la Gran 7, que volcó muchos recursos al consumo interno. Al consumo. Porque por la movilidad jubilatoria, que consagra el derecho constitucional a jubilaciones y pensiones móviles, que lo votó a instancias de un proyecto de Cristina, lo votó el Parlamento. Y además por la creación de empleos. Todo esto volcó recursos al mercado interno. ¿Qué hicieron los muchachos que en forma oligopólica o monopólica forman los precios? No aumentaron la oferta, aumentaron los precios. Así estamos, señores. Vamos a ir a un corte. En un ratito retomamos contacto con Mendoza. Allí está nuestra compañera Sandra Russo con imágenes. En este momento estamos viendo imágenes de lo que está pasando allí, donde está habiendo una vigilia en la espera, obviamente, de lo que va a pasar en el día de mañana, que es finalmente el comienzo de los juicios. Ahora nos vamos a un corte, en un ratito volvemos. Dale.